Los gobiernos con tintes autoritarios se valen de todo el poder y de los recursos que les facilita todo el aparataje del Estado para posicionar su imagen en el imaginario colectivo, todo con un fin: perpetuarse en el poder. Quisiera compartir unas palabras del padre Ignacio Ellacuría, quien fue el fundador de estas cátedras de realidad nacional, que tenían y tienen, ¿verdad?, como objetivo ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, de análisis y de reflexión sobre la realidad que vivimos en El Salvador para iluminarnos en este contexto. Decía el padre Ellacuría en 1984, en un artículo titulado Agonía de un pueblo, urgencia de soluciones: las soluciones al pavoroso problema del Salvador son tan urgentes como difíciles de encontrar. ¿Cuál sería ahora nuestro grave problema? Yo digo que tiene varias aristas, ¿verdad? Por un lado, la pobreza; por otro lado, la falta de empleo y de condiciones de vida que lleva a tantos hermanos nuestros y hermanas nuestras a migrar; el problema también de el deterioro del Estado de Derecho y de la democracia, de la violación a los derechos humanos, del abuso del poder, de las constantes injusticias que se dan en nuestro país. Pues todo este conjunto de problemas, diría Ignacio Ellacuría, que es impostergable tomar mayor conciencia de la gravedad creciente de la situación y al mismo tiempo tomar mayor conciencia de la urgencia de encontrar soluciones. Decía Ellacuría que hay que desechar el espejismo de las falsas soluciones que tan solo alargan la agonía del pueblo. Estaba hablando de los momentos más duros de la guerra, pero esta agonía no ha terminado, ¿verdad? Han cambiado las causas, han cambiado los motivos, pero nuestro pueblo sigue agonizando porque sigue teniendo que desplazarse, tiene que migrar en muchas ocasiones, tiene que incluso dejar a un lado sus valores fundamentales. Quiero reiterar el compromiso de la universidad de estar siempre del lado del pueblo, en defensa de sus derechos, de su libertad. Y por eso es que seguimos fomentando el análisis, el pensamiento crítico, y dejar de hacer lo contrario sería una traición como universidad, una traición al legado de los mártires, cuya conmemoración de su martirio estamos celebrando estos días. Quería iniciar con dos pequeñas entrevistas. De hecho, una de ellas encontré el video, ojalá que después, si se comparte este material, lo puedan ver. Es un video muy cortito de Monseñor Romero, en donde lo entrevista a un periodista alemán y le hace esa pregunta: ¿usted tiene miedo que lo maten como sucedió con el padre Rutilio Grande? Y contesta con mucha naturalidad, estaba haciendo una visita, Monseñor, en una comunidad, y dice: miedo propiamente no, cierto temor prudencial naturalmente, pero no un miedo que me inhiba, que me comprima de trabajar. Al contrario, creo que muchos dicen que debo cuidarme un poco, lo que decía Fátima, pero no debo de andar exponiéndome, pero yo siento que mientras camine con el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser pastor de las comunidades, Dios va conmigo y si algo me sucede,
pues estoy dispuesto a todo. Y aquí quisiera subrayar la primera idea que me parece relevante, que es el cumplimiento del deber, ¿verdad? De esta pequeña entrevista que se habla del miedo, yo creo que Monseñor Romero, San Óscar Romero, nos deja un primer mensaje muy potente, que es el cumplimiento del deber, que es justamente lo que no estamos viendo hoy en muchos funcionarios que no están cumpliendo su deber. La segunda entrevista, también muy breve, aparece en un artículo que se llama Jesuitas sin tiempo para el miedo. Y ahí es un pequeño parrafito del padre Ignacio Ellacuría, donde dice: mi labor oficialmente es la de rector de la universidad, una universidad que tiene muy claro lo que tiene que hacer, y es que más que formar estudiantes, más que hacer investigación, aunque hace las dos cosas, lo que tiene que hacer es ponerse a resolver el problema inaceptable de la injusticia de este país y en toda el área centroamericana, como bien comentaba el actual rector Andreu Oliva. Y ahí rescato esa otra idea de tener muy claro lo que se tiene que hacer, ¿verdad? La primera idea de Monseñor Romero, de cumplir el deber, y la segunda idea del padre Ellacuría, de tener muy claro lo que se tiene que hacer, que parece que no lo tenemos para nada claro. Hablar del miedo, como ustedes sabrán, es algo bastante simple, bastante básico, que tiene que ver con una emoción que experimentamos. Todos hemos tenido miedo en algún momento por alguna circunstancia. Es una reacción de supervivencia, pero ya cuando lo escalamos en la reflexión que tenemos este día como política de Estado, vemos el uso del miedo como un proceso de disciplinamiento social, que es lo delicado, lo silente y lo que estamos viendo, y vamos a presentar alguna evidencia. Crear una atmósfera de miedo, institucionalizarlo y llegar casi al nivel de terrorismo de Estado, es decir, uso de métodos ilegítimos para infundir temor, para que la gente no hable, para que la gente se calle, para que la gente actúe conforme a una conducta esperada. En la investigación que hacía para esta reflexión encontré un libro en la biblioteca que se llama Anatomía del Miedo, en donde el autor utiliza a Hobbes, uno de los pensadores que más ha trabajado el tema del miedo, y el autor hace una referencia a Hobbes, donde él dice: el día que yo nací, mi madre parió 2 gemelos, yo y mi miedo. O sea, vivimos con el miedo como un espejo psicológico, ¿verdad? Y hay toda una explicación de la anatomía del miedo, que no me quisiera detener mucho en ella, de cómo funciona desde el punto de vista neurocientífico, los componentes cerebrales que actúan para disparar este tema del miedo, y toda la taxonomía de la ansiedad, del miedo, del terror, considerando que el terror es la máxima expresión del miedo, y por eso hablábamos de terrorismo de Estado, y también la ansiedad como el miedo hacia el futuro. Y nos encontramos en un contexto cada vez donde hay menos certezas, donde hay guerras, donde hay conflictividad, donde hay incertidumbre económica, y eso es otro elemento que aparece como contexto importante. En la historia de las ideas políticas también descubrimos algunos aportes importantes. Hobbes, de hecho, le da un espacio al miedo como
un elemento constructor de sociedades. Montesquieu también le da una connotación de la distorsión del déspota, de la psique del déspota, y Arendt, la filósofa alemana judía, también en base a la experiencia del nazismo alemán y de los planteamientos de Stalin, plantea un contexto preocupante para todos los seres humanos. Llegamos a este punto de abordar el miedo como política. Y Robin, uno de los estudiosos de Hobbes, dice que por miedo político entiendo el temor de la gente a que su bienestar colectivo resulte perjudicado, miedo al terrorismo, pánico ante el crimen, ansiedad sobre la descomposición moral o bien la intimidación de los hombres y mujeres por el gobierno o algún grupo. Entonces ahí es donde aparece el miedo como un curso de acción, como una decisión que intenta ser un recurso inmovilizador y generador de posverdad. Y aparecen en nuestra mente imágenes e ideas como esas que las hemos visto en nuestra historia, ¿verdad? Militarizar, cosa que lo estamos viendo cada vez más soldados, lo empezamos a ver desde febrero cuando fue la toma en la Asamblea Legislativa. Sigue desapareciendo gente, siguen torturando gente, se encarcela gente, hay persecución, hay mucho espionaje, hay intimidación, amenazas y etiquetas. Y aparecen esas imágenes de referencia tan especiales, ¿verdad? La figura de Videla o de Pinochet, o las cárceles Secot o Auschwitz, o esa imagen que está ahí del día del entierro de Monseñor Romero, ¿verdad? Todas esas imágenes se nos vienen a la mente. Entonces nos remontamos a esta idea de terrorismo de Estado que vivimos en el conflicto armado y que esta universidad sabe mucho de esto, el terrorismo como utilización de métodos ilegítimos por parte del gobierno, los cuales se orientan a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar objetivos, fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos de una forma natural. Las ideologías anticomunistas y comunistas de la Guerra Fría, los intereses oligárquicos, el militarismo, la tenencia de la tierra, crearon toda esa atmósfera de terror en el conflicto armado, desapariciones, escuadrones de la muerte, espionaje, persecución, asesinatos, secuestros, exilios, desplazados y una gran cantidad de hechos que se nos vienen a nuestra memoria cuando hablamos de este tema. Y hoy nos enfrentamos también a un neoterrorismo de Estado, es decir, ya no se utilizan quizás esos métodos tan crueles, tan sanguinarios, pero hoy aparecen prácticas más sutiles y que cuidan más las formas de violencia, ¿verdad? Aparece el terrorismo digital, que lo vemos en las redes sociales de forma constante, insultando, haciendo bullying, denigrando, atacando, el uso de espionaje sofisticado, el uso de Pegasus, muchos han identificado ese software, seguimientos intimidatorios, bullying y ataque en las redes sociales, desprestigio, difamación, narrativas peyorativas, manipulación de la opinión pública, entre muchos otros fenómenos. Entonces, cuando estaba escribiendo esto, se me ocurrió plantear esta hipótesis de ver el miedo como un aparato ideológico, ¿verdad? Al final es muy probable que podamos concluir que el miedo como política de Estado aparece
en forma de ideología. Y ahí también aparece una herramienta que nos propuso Ellacuría, que es el arte de desideologizar. Si el miedo constituye un sistema ideológico que está encubriendo intereses políticos, económicos, es importante desideologizar, es decir, ejercer la función filosófica de la duda, la negación y la criticidad, que muy pocos la están ejerciendo. Ahora, antes de entrar, hablaba con un amigo, con Andy, que está por allá, que hoy puso un recurso de inconstitucional contra la inscripción del presidente, y son muy pocas las personas y las instituciones que se atreven a decir y hacer cosas. A nivel institucional, la UCA, ¿y quién más? Muy pocas instituciones. Y a nivel de personas, también pocas personas. Tenemos entonces que desideologizar, dudar, negar, ser críticos, centrándonos en la certeza, en la búsqueda de la verdad, en el uso de la evidencia y del dato. No nos podemos quedar callados ni huir, que es lo que nos recomendaría el sistema o el aparato del miedo, y volviendo a lo que decía Ellacuría, tenemos que hacernos cargo, tenemos que encargarnos de, y a veces tenemos que cargar con. Ojalá que no, ¿verdad? Pero esta universidad, por toda su trayectoria, se hizo cargo, se encargó y al final cargó con, y ahí tenemos el martirio de los padres. Aquí vemos las herramientas del terror. Es una pequeñísima muestra, ¿verdad? Los inocentes que están encarcelados, el presidente de la Cámara de Comercio de la Industria de la Construcción, que inmediatamente renunció a la ANEP cuando la ANEP se pronunció sobre el tema de reelección, las auditorías y el acoso fiscal que sufren empresarios cuando discrepan de las políticas, el estado de excepción, es decir, podríamos llenar bastantes láminas con toda la casuística que hay. Y no quise dejar de lado el caso de la UCA, ¿verdad? Porque la mentira y la calumnia es uno de los principales recursos del terror. Para implementar esta estrategia se suele recurrir a la mentira, a la calumnia, y aquí todo el mundo sabe, y circularon miles de videos, miles, porque son miles, porque cada día se producen no menos de 100 videos de calumnias, cada día. Y cuando se habló de esos 30 millones, yo he conversado muchísimo. Esta semana hacía una cuenta de cuántos bachilleres hicieron la PAES con la UCA en 23 años. 1.860.000 bachilleres hicieron la PAES. Si yo divido 30 millones entre 1.860.000 bachilleres, me salen $16. Pero la UCA no solo hizo la PAES, hizo los libros de texto, hizo capacitaciones, produjo libros, intervenciones, investigaciones educativas. Entonces, cuando se habla de estos 30 millones y toda esta calumnia, ¿verdad?, que ha generado el gobierno, es muy fácil desmentirla, ¿verdad? Pero el problema es que tendría que yo pasarme todos los días produciendo 100 videos para contrarrestar y ir explicándole a la gente esto que estoy diciendo, y con números y con cifras, pero bueno, así funciona este tema del terror. También, unido al anterior, aparece en el escenario que no todos somos ciudadanos, sino que hay buenos y malos ciudadanos, no todos tienen derechos, solo los buenos, y el gobierno decide quién es buen y quién es mal ciudadano y quién tiene y quién no tiene derechos. Y eso ha gustado mucho en Latinoamérica, ¿verdad? En Chile, en Colombia, en Brasil. Es una idea perversa de venganza
política que se ha creado y que ha funcionado muy bien. Entonces, para ir concluyendo, militarizar es una forma de ir generando ese sistema de terror, la propaganda, los videos, ¿verdad? Esta semana vamos a tener un cóctel de propaganda, de influencers, de gente que va a venir a hablar de Miss Universo, y hay toda una industria de propaganda muy potente que se encarga de llevar a cabo este gobierno, ocultar información, ocultar datos, perseguir periodistas, todo con la finalidad de ir generando miedo y de ir alimentando un fenómeno de culto que ya hemos denunciado o descrito en otros espacios, ¿verdad? Esto en el marco de un análisis de psicología social en donde hemos identificado la presencia dinámica de la figura cúltica del presidente, la dicotomía del bien y del mal, los temas de adhesión, ¿verdad? La imagen idealizada, el tipo de adoración o veneración, libros, documentos, símbolos, liturgias que hay en torno a la figura del presidente, la relación entre la gente y el líder que se mantiene, no es irreal, o sea, hay una popularidad real que se ha ido creando, la superstición, la no rendición de cuentas, y todo esto nos permite crear este modelo de fenómeno de culto, ¿verdad? Que parte de la crisis, de la desesperanza, de la frustración con los partidos políticos, aparece un disruptor carismático, devuelve la esperanza, identifica enemigos y los señala, genera una actitud crítica, reconstruye la identidad, genera conversión, mucha gente que era de izquierda o de derecha ahora son del partido, se define la saga y la leyenda en torno al presidente, aparece la devoción y se consolida un fenómeno de culto, que es lo que estamos viviendo y que no sabemos cómo se va a desarrollar y cómo se va a desmontar, si es que se desmonta desde el punto de vista sociológico y político. Pero lo que hay no es un tema electoral, es un tema de culto, es un tema mucho más complejo que requiere análisis, ¿verdad? En conclusión, esto de la política, del miedo como política de Estado, lo que busca es contribuir a crear una atmósfera pasiva, crítica, obediente, para utilizar el poder sin controles ni cuestionamientos. Todo lo que incomoda lo tenemos que erradicar, fomentar el culto a la personalidad del presidente, disciplinar a la sociedad a una conducta de indefensión aprendida, que la gente no critique, se calle, si no le gusta, se mantenga apática, y utilizar el poder sin un marco normativo conforme al temperamento del presidente, que es lo que estamos viendo. Por último, el miedo se enfrenta, como decíamos al inicio, con el cumplimiento del deber, con tener la certeza de las responsabilidades institucionales, así nos lo recordó San Óscar Romero e Ignacio Yacuría, con una dimensión ética, usando el arte de desideologizar, dudando, negando, cuestionando, preguntando, enfrentando, como lo hacen muchos periodistas valientes. ¿Puede haber consecuencias? Probablemente sí, pero cada quien decide su rol protagónico y cómo quiere ser recordado, ¿verdad? Lamentablemente, muchos en el futuro serán recordados como parte de este régimen que estamos viviendo y otros probablemente serán recordados de una forma afable, valiente, misericordiosa, compasiva, como lo ha hecho la UCA. Así que estas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Gracias.
Lo que nos ocupa en esta noche es el miedo y su relación con la política. El miedo político o los miedos políticos, le llaman los especialistas. Y aquí quizá la primera cuestión importante, lo que hace políticos a los miedos es que surgen de la sociedad o tienen un efecto sobre la sociedad. Esos son los miedos políticos. Surgen, emanan de la sociedad o causan un efecto sobre la sociedad. Ya lo citó Óscar. Primero, el miedo político es aquel que sienten las personas a que su bienestar colectivo se vea perjudicado por diversos factores o fenómenos. Colectivo, el bienestar colectivo. Segundo, hay dos tipos de miedo político. El interno, el externo, que es el que experimenta toda la sociedad ante una amenaza que es ajena a ella, y el miedo político interno, que es producto de las desigualdades, de problemas internos que afectan a la mayoría, pero no a los poderosos. Dentro de este miedo interno, los poderosos pueden sufrir, pero por la posibilidad de perder sus privilegios a manos de sus colaboradores más cercanos, especialmente. Pero el miedo más importante y relevante es el miedo que siente la gente frente a quienes detentan el poder. Ese miedo es cultivado por los líderes políticos a través de la represión y la disuasión para ejercer el control social. Y finalmente, el miedo es la fuente de donde emanan las políticas de seguridad. La explotación de este miedo interno ha sido usado históricamente para mantenerse en el poder. Dicho lo anterior, en base a este planteamiento de Corey Robin, mi humilde hipótesis es que en El Salvador hemos tenido los dos tipos de miedos políticos, el externo y el interno. El virus conocido como COVID-19 o coronavirus fue una amenaza externa de la que nadie estaba exento. Y yo lo catalogo dentro de las amenazas externas que produjeron un miedo externo. Y en una atrevida variante del planteamiento de Robin, creo que el fenómeno de las maras y pandillas ha fungido también como origen del miedo político que afectó, y me atrevo a decir, a la mayoría de la población. Cito estos dos ejemplos porque el temor generado de ellos, de ese temor nacieron las políticas de seguridad de la presente administración. Con la manipulación del miedo a un virus desconocido se militarizaron las medidas sanitarias, se violaron los derechos humanos y se profundizó en la corrupción nublada por la sistemática reserva de la información pública. Una vez pasado el temor al coronavirus, el miedo político a las pandillas recobró el protagonismo, convirtiéndose nuevamente en el movilizador y dinamizador del discurso oficial centrado en el régimen de excepción. Sin embargo, de la misma política de seguridad emerge el otro miedo, el interno, el generado por el Estado para garantizar su continuidad en el poder a cambio de ofrecer seguridad. Es decir, de la política de seguridad surge el miedo de la gente a ponerse en la mira de los poderosos. Un ejemplo extremo, creo que Fátima lo citaba, es que antes los padres y madres de familia tenían miedo de que las maras violaran a sus hijas. Ahora, con el régimen, en no pocos lugares del país sienten el mismo miedo, pero de los soldados, no de los mareros. Antes los padres y madres tenían miedo de que los pandilleros se llevaran a sus hijos, ahora temen que lo hagan los policías, también con un paradero y una suerte desconocida. Yo me atrevo a afirmar que en la actualidad en todos los sectores sociales se respira miedo. Lo que prevalece en este país es el miedo político interno y es la fuente primaria de donde brota la política de Estado para justificar la continuidad en el poder, incluso a costa de violar derechos constitucionales. En este sentido, el gobierno ha implementado medidas generales destinadas a generar miedo en toda la población, pero también medidas para generar miedo en sectores específicos. Miren, alguien me podría decir, porque ya me lo dijeron, pues yo sentía más miedo de las pandillas del miedo que siento hoy. Entonces están cambiando un miedo por otro. O sea, no están eliminando, están cambiando un miedo por otro, y lo terrible es que lo que se ofreció como una utopía se está convirtiendo en una distopía. Es decir, lo que se ofreció, que se iba a dar, no se está dando, hay miedo,
Si quieren, sienten miedo, pero siempre hay miedo. Algunos ejemplos de medidas generales que producen miedo en la población a cambio de la seguridad en sus comunidades. El primer lugar es el estado de excepción. La medida que ha generado temor en muchísima gente y que es el precio que hay que pagar a cambio de la seguridad es el régimen de excepción. Del régimen de excepción hay que decir dos cuestiones fundamentales. La primera es que representa uno de los dos principales pilares que sostiene la popularidad del presidente, al haber atendido un clamor de la población que vivía sometida a la violencia, al terror de las pandillas y que nunca había sido escuchado. Y la segunda cuestión, la otra cara de la moneda, es que el régimen de excepción es la principal herramienta del gobierno para infundir un miedo político interno generalizado en la población a través de una sistemática violación de los derechos humanos. Por el régimen de excepción sienten miedo no solo los miembros de las estructuras criminales, también sienten miedo los vendedores ambulantes, que no se oponen a los desalojos por la amenaza de aplicarles el régimen de excepción. También sienten miedo los familiares de los detenidos, que temen que si protestan también correrán la misma suerte de sus parientes. Sienten miedo los pobladores, los ciudadanos de a pie, porque quien decide la persona que merece ser capturada son los llamados muy acertadamente por el director de la Policía Nacional Civil, jueces de la calle. El temor a ser capturado bajo el cobijo del régimen de excepción significa no tener derecho a saber por qué se le captura, no tener derecho a un abogado que los defienda, no poder ver a sus familiares por un tiempo indefinido y someterse a maltratos y a la posibilidad de morir durante su detención a causa de razones que la presente administración nunca va a reconocer. Ser detenido en este tiempo significa no tener la oportunidad de un proceso justo que le permita defenderse ante la ley. El problema del régimen de excepción es que se aplica a discreción, con la obsesión de lograr números y no capturar a sospechosos. Con la medida se han capturado a muchas personas inocentes, eso ya lo sabemos. El régimen es la sombrilla que puede cubrir a cualquier persona. Ha sido aplicado a periodistas, ha sido aplicado a comunicadores sociales, ha sido aplicado a defensores del medio ambiente, a maestros y sobre todo a jóvenes de barrios y colonias pobres. Desde su aprobación el 27 de marzo de 2022, tras los homicidios de 87 personas en 3 días consecutivos, a causa de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno con las estructuras de las pandillas, el régimen se ha prorrogado 19 veces con dispensa de trámite. Según datos oficiales, en este tiempo se han capturado a casi 72,000 terroristas, entre comillas, para los que están oyendo por la radio, y se han liberado a cerca de 7,000 personas. Sin embargo, investigaciones periodísticas han revelado que los liberados hasta el 4 de julio de este año son 5,178 personas y de ellas 1,586 eran personas perfiladas como pandilleros, incluidos sicarios y jefes de estructuras delincuenciales. El artículo 29 de la Constitución de la República dice por qué se debe decretar régimen de excepción. Y dice, ante casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones al orden público. El gobierno ha calificado a través de sus influencers lo logrado por el régimen de excepción como el primer milagro del presidente y de su gobierno. Ahora somos el país más seguro del continente, se ha repetido muchas veces. Y fíjense que el artículo 31 de la Constitución dice que el régimen de excepción deberá desaparecer cuando desaparezcan las circunstancias que lo motivaron. Y entonces, ¿no ha pasado ya la causa que dio origen al régimen de excepción? ¿O es mentira que somos el país más seguro del continente? ¿O es que el régimen de excepción sirve para mantener el miedo como elemento indispensable para garantizar una reelección? Otra herramienta para infundir miedo en toda la población es el linchamiento digital. El segundo pilar que sostiene la popularidad del presidente y su gobierno es la estrategia mediática ejecutada por una gigantesca maquinaria que se extiende más allá de las fronteras nacionales.
Una investigación publicada por Reuters titulada Trolls, propaganda y miedo avivan la maquinaria mediática de Bukele en El Salvador reveló que el presidente tiene a su servicio 1.500 canales de YouTube, 1.056 páginas de Facebook controlados y manejados por personas influyentes y por la creación de granjas de troles con dos objetivos claramente definidos. El primero es expandir masivamente mensajes a favor del presidente y su gobierno, y el segundo, atacar a todo aquel que critica sus políticas que socavan la institucionalidad democrática. A toda esta maquinaria hay que sumarle los medios de comunicación tradicionales que están bajo su influencia en El Salvador y que funcionan con el mismo propósito. Los especialistas en redes sociales afirman que nunca antes se tuvieron los niveles de violencia y agresividad, de mentiras y difamaciones que se tienen hoy en día. Una de sus víctimas fue el cardenal Gregorio Rosa Chávez, una de las pocas voces valientes en el mundo religioso, quien dijo que el régimen de excepción se estaba convirtiendo en un régimen de terror. Después de una acusación expresada por el jefe de bancada del partido oficial señalando al purpurado de estar comiendo en el mismo plato de las pandillas, Rosa Chávez aseguró haber sufrido ataques muy fuertes que no había vivido en sus 40 años como obispo. Pero también hay otras medidas destinadas a sectores más específicos de la población para que sientan miedo. No podemos mencionarlas todas, pero voy a mencionar una que está dedicada exclusivamente a los funcionarios públicos. El principal miedo político que embarga a los empleados del gobierno central, de los gobiernos locales y de las instituciones autónomas es el miedo a perder el empleo. Chad Martin sostiene que el mejor ejemplo de miedo interno en estos tiempos se puede encontrar en el lugar de trabajo. De acuerdo al movimiento de trabajadores despedidos, durante los 4 años del presente gobierno, más de 20.000 trabajadores públicos han sido despedidos. 13.307 fueron separados de 45 dependencias gubernamentales, 4.444 de alcaldías del partido de gobierno y 2.550 de la Asamblea Legislativa. Un caso emblemático fue la suspensión de 24 estudiantes de medicina en su año de internado por protestar en solidaridad con 2 compañeras despedidas y que no fueron reinstaladas. También la protesta está prohibida, so pena de perder el empleo o ser encarcelados como los sindicalistas de la alcaldía de Soyapango que reclamaban el pago de salarios atrasados. Otra modalidad de medidas relacionadas o dirigidas a funcionarios con algún grado de poder, pero que han entrado en desgracia con el Ejecutivo, es la cárcel. Ya podemos contar casos, y familiares de algunos de ellos han denunciado graves padecimientos médicos o de salud a causa de estas detenciones. Y hay medidas para sectores específicos. Ya voy a terminar. También el presente régimen ha aprobado disposiciones para generar miedo en actores concretos. El decreto 646 del 16 de febrero, que modificó el artículo 295 del Código Penal, tenía dedicatoria y era para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al que obstaculizare una candidatura que cumplía los requisitos de ley, se le podían aplicar 15 años de cárcel. Por lo que vemos, esta medida ya demostró su efectividad. Podríamos seguir hablando de otras medidas, pero ustedes seguramente las conocen mejor que yo, y solo hay que pensar un momentito en que el objetivo es fomentar el miedo. Y quiero concluir con unas palabras. Toda política de seguridad tiene a su base el miedo político de la población, ya sea a través de un miedo justificado por alguna causa o creado artificialmente. Se persigue el control social de la población para someterla a la voluntad de los poderosos. A través del miedo político se busca la homogeneización de la población y la desaparición de las diferencias, incluso si a los poderosos les conviene, a costa de la eliminación física o moral de los diferentes. Todos debemos pensar igual y quien piense distinto es enemigo. En los tiempos de guerra en los que el miedo aumenta, el aprovechamiento del miedo producido en la población tiene mayores potencialidades
de éxito para su sometimiento. No es casualidad entonces que el presente gobierno haya nombrado a su lucha contra las maras como una guerra contra las pandillas. El miedo se ha convertido en el operador para el control de la ciudadanía, para que obedezcan lo que dictan los que tienen el poder o para acallar cualquier tipo de desacuerdo. Esta situación de promover el miedo ha llevado a un estado de excepción permanente e ilimitado que pisotea los derechos humanos, criminaliza no solo al llamado enemigo que ejerce la violencia, sino a cualquier forma de resistencia social pacífica. La lógica que impera en esta guerra es la de amigo-enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. Provocar el miedo es indispensable para mantenerse en el poder. Así lo demuestra la historia. El poderoso necesita que la población sienta miedo y deposite en él su voluntad, su suerte y su dignidad. La creación artificial de ambientes de miedo obliga a los ciudadanos a protegerse ante los peligros. Con tal de tenerse seguridad, la población está dispuesta a sacrificar derechos que son fundamentales, sin darse cuenta que está sacrificando su futuro. La gente termina teniendo más miedo a los riesgos que se le imponen o se le hacen creer que a los que acepta. El miedo que se anida en el cerebro quebranta la resistencia, genera pánico y paraliza la movilización. La conclusión de todo esto es muy sencilla, desde mi punto de vista. El miedo es una de las variables fundamentales, si no la única, para que el poderoso se perpetúe en el poder. Sin miedo no habría continuidad. Esto no es nuevo, así ha sido en la historia de la humanidad. Por eso quiero recordar y terminar con esto, que en la historia todos los esfuerzos por liberar al ser humano han sido, en el fondo, esfuerzos por liberarlo del miedo. Muchas gracias. El pasado viernes 24 de septiembre se realizó la 16ª edición del certamen literario conmemorativo a los mártires de la UCA desde la Biblioteca Florentino Idoate. Este certamen es un espacio para impulsar a nuevos escritores, ya sea en poesía o en cuento corto. Es un espacio que permite que la escritura, a la luz del pensamiento crítico, se ponga en valor y en respuesta a las exigencias de nuestra sociedad hoy. El concurso contó con 2 categorías de premiación, la de poesía y la de cuento corto. En cada una de ellas hubo 3 menciones honoríficas por trabajos con gran calidad literaria. En la categoría de poesía, quienes obtuvieron mención honorífica fueron Claudia Navas, Hugo González e Igish Rauda. Y el ganador de la categoría fue Mario Noel Rodríguez con su poema titulado La Arboleda y el Poeta. En la categoría de cuento corto, quienes obtuvieron mención honorífica fueron Derlin de León, Cristina Hernández e Igish Rauda, y el ganador de la categoría fue José Guzmán con su cuento corto titulado La Carreta y el Jaguar. En el evento también se desarrollaron diferentes puntos artísticos, como pieza instrumental en violín por parte de Violeta Quintanilla, interpretaciones musicales por parte del grupo Ensamble Universitario de la UCA y una presentación artística de danza por Roberto Cardona del Centro Cultural Universitario. Por último, las personas galardonadas del certamen literario pudieron compartir sus trabajos con el público asistente. Estos trabajos los he sentido pues llenos de vida,
llenos de compasión por tanto dolor, por tanta tragedia que vivimos en El Salvador, y la capacidad que han tenido ustedes de captarla y ponerla en palabras. Agradecerles a cada uno de ustedes por sus trabajos, agradecer a las 66 personas que presentaron trabajos en este certamen, ¿verdad? 34 poesías, 32 cuentos cortos del Salvador y de distintas partes. Ha habido una participación de Nicaragua y también de un salvadoreño viviendo en Canadá. El 16º certamen literario de la UCA contó en total con 66 escritos que se dividieron en 34 poesías y 32 cuentos cortos, los cuales fueron evaluados por un jurado calificador que se conformó por 6 personas con una amplia trayectoria académica y literaria. Durante los últimos 2 meses se han aprobado 2 licencias mineras. Uno de los casos es muy famoso, ¿verdad? Pues porque es el caso de la llamada alfombra mágica, que fue un caso de corrupción en donde después de un soborno, un mes después se otorgó una nueva licencia.